Bien, buenas tardes, buenas noches, queridos y queridas videntes. Estamos con una transmisión más desde Santiago de Chile en nuestro programa semanal, entrevistando a diferentes personas, colegas de importancia. Estamos con el sistema Harmon desde 1984 en Sudamérica, compartiendo e impartiendo diferentes técnicas armonizantes conscientes en este cambio grande, generacional, vibracional también. Y ahora con esta situación pandémica a nivel mundial es más importante eh, ir revalorizándonos, ir reflexionando, ir tomando diferentes prácticas y técnicas para ir regulando nuestra energía y trascendiendo esa situación, porque se supone que en pocos años el mundo va a estar muy diferente y el nuevo paradigma va a estar mucho más claro para personas que apuestan al cambio positivo, sin importar lo que pasa en la superficie del planeta, porque es un panorama un poco complejo. Aquí en la escuela tratamos de ofrecer también herramientas de importancia hace muchos años, como el yoga y tai chi holísticos los martes, jueves en la tarde y en la noche, como la sanación holística y la danza holística los días miércoles en la tarde y en la noche, además de otros talleres que hacemos normalmente los martes, jueves de 3 a 4 de relajación consciente y los miércoles y viernes de 3 a 4 de estudios holísticos. Algunos fines de semana hacemos jornadas enteras de convivencias como el retiro holístico, los sábados de luna nueva o casi luna nueva como hemos hecho el sábado pasado de 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde y los sábados de luna menguante o casi menguante hacemos seminarios holísticos para manejar diferentes técnicas de la vida. Entonces ahí eh, vamos a hacer esta vez una entrevista con otra colega que estamos sincronizados juntos hace varios capítulos. De vez en cuando ella viene a hacer esas entrevistas con nosotros. Era nuestra alumna desde el 2007 en Quilpué. Ella vive en Valparaíso prácticamente y siempre hablamos sobre temas de importancia, por ejemplo, la macrobiótica que ella domina, la ayurveda también, la parte dietética en especial y otros aspectos que ella trabaja. Ella es artista, artista gráfica, artista sonora también, toca instrumentos musicales, también es lingüista de profesión como nosotros también, pero prácticamente se dedicó a otras cosas y la hazaña más grande que nos llama la atención la hizo viajar en bicicleta desde el Uruguay hasta Bolivia. Prácticamente su expololo continuó hasta México en bicicleta. No es la primera vez porque este amigo que lo conocimos y siguió nuestro método un tiempo, en 2007-2008 en Quilpué, vino desde Estados Unidos hasta Uruguay, porque él es uruguayo, en moto. Entonces quería hacer la vuelta pero en bicicleta y tuvo una hazaña impresionante. Y como es un chico no solamente aventurero, sino consciente, también hizo un blog muy bueno y escribió todas sus aventuras, sus acontecimientos, etcétera. Entonces tuvo bastante acogida, bastante público. Y llegó a México y ahí se quedó. Tuvo todo un arreglo, se casó, algo extraordinario, en realidad muy, muy interesante. Eso nos llama la atención. Entonces nuestra amiga Jazmín, cuando llegó a eh, Cochabamba, en Bolivia, ahí se quedó en el centro de Chavalú, Janapacha, que es también nuestro colega desde 1983, cuando hemos llegado a Chile. Entonces ahí, allá hay un hotel ecológico, hotel integral, y también hay una agrupación, una comunidad que hacen actividades ecológicas y espirituales, una espiritualidad fluida, no la espiritualidad convencional de puro meditar y hacer ejercicios. Entonces ahí ella nos contó en las dos entrevistas anteriores, en los capítulos anteriores, sobre
alguna parte de su aventura y nos contó sobre su enfoque de la macrobiótica, que es la medicina china versión japonesa. Empieza con la alimentación, pero es todo un criterio de principio único. Hay diferentes métodos. Tenemos el método de Tomio Kikuchi de Brasil, de Michio Kushi de Estados Unidos y también de George Osawa, que trajo la macrobiótica de Japón prácticamente y residió entre Alemania y Francia con su esposa también, que ella continuó el legado hace muchos años. Y también hay otros exponentes de la macrobiótica, que es muy interesante. Nosotros hemos estudiado la macrobiótica en Brasil en los años 80 y muy buen efecto, muy buen método. Y la Ayurveda es un enfoque hindú, pero tiene algunos puntos paralelos, parecidos con la macrobiótica. Entonces también Jazmín, como ella leyó uno de los libros base de la Ayurveda, el estilo de vida de Vasant Lad, entonces ahí ella tuvo mucha impresión y siguió varios consejos y puede hablar también sobre esa otra ciencia, ciencia arte prácticamente, porque la Ayurveda es la medicina hindú tradicional. Cuando hablamos de tradicional significa antiguas, son medicinas milenarias que funcionaban siempre y cuando se expusieron a nivel moderno, a nivel eh, contemporáneo en Occidente, entonces tenían que modificarse un poquito, adaptarse a Occidente y pasar por una serie de mediciones científicas incluso hasta lograr la aprobación. Fueron aprobados por la OMS, medicina china y medicina hindú, y después fueron aprobados por varios países. Entonces, a través de esa aprobación, eh, tuvo más popularidad todavía, porque en diferentes consultorios utilizan otras dos medicinas también aprobadas, como la medicina eh, homeopática, que es muy famosa especialmente para casos sensibles. Hay personas muy sensibles y necesitan una medicina muy leve, ni siquiera naturopatía, necesita algo muy especial, como la homeopatía. La homeopatía es dilución del mismo problema, por eso homeo es parecido. Muchas veces se diluye. Entonces las personas muy sensibles que no ceden a ninguna otra medicina, entonces esa es la medicina de ellos. Y la otra que fue aprobado, que es muy parecida, que es terapia floral, que en la próxima o la subsiguiente entrevista, el capítulo número 20, vamos a trabajar con una amiga que nos va a explicar de qué se trata las flores sanadoras. No solamente flores de Bach, que es lo más principal que fue difundido, también hay flores de diferentes floras de diferentes partes del mundo. También ahí vamos a hablar con ella, es la Solange de la Unión en el sur de Chile, prácticamente. Entonces ahí estas tres medicinas, al menos últimamente, fueron muy promovidas y muy apreciadas hasta por la medicina facultativa, la medicina alopática, química prácticamente, y significa, es buen indicio que estas medicinas sirven y son muy buenas. Sabemos que las medicinas son una herramienta para apoyar. En Ayurveda, por ejemplo, hay un dicho muy importante, dice, las operaciones son de los asuras, de los demonios, la comida y el ejercicio es de los humanos y la oración es de los divinos. Entonces, lo primero es que hay que meditar, orar, conectarse consigo mismo con la luz interna superior y recién trabajar con la alimentación y el ejercicio. Y si no funciona porque es problema muy fuerte, algo kármico por decir, o algo muy físico, entonces recién se puede recurrir a la parte de operación, una intervención para sacar algún problema y seguir con lo profiláctico, lo preventivo. Entonces, a través de un estilo de vida preventivo, alimentación, meditación, ejercicio, respiración,
y un montón de cosas, una persona tendría que enfermarse mucho menos. Ahora hay enfermedades kármicas, ahí es difícil porque eh, aparte de lo genético hay cosas que vienen de problemas antiguos no resueltos. Muchas veces son psicoemotivos, significa es algo emocional y algo psicológico, algo mental, prácticamente en la mente, especialmente en ciertas líneas que ahora cogen fuerza, es la responsable de nuestros problemas. Y para ir arreglando, no basta trabajar el físico, que es importante, tampoco lo emocional, que es más importante todavía, sino hay que trabajar lo mental, la escala de creencias. Entonces, cuando uno trabaja esa escala de creencias con ciertas técnicas, primero pensamiento positivo y después pensamiento trascendente o sensación trascendente o actitud trascendente. Por eso ahí viene la meditación para salir de esa burbuja de realidad virtual en que estamos metidos como personajes, como identidades inferiores, diferentes cuerpos, como actores, diferentes almas que están detrás de los cuerpos y como espíritus que están detrás de estos actores. Detrás del alma viene el espíritu, una entidad mucho más superior, es la chispa divina que está encarnada aquí, encapsulada prácticamente, como decir, la llama triple. Entonces hay que sincronizar los tres factores, los tres niveles, los tres planos para ir haciendo nuestra misión aquí o leyendo el guión y después trascender. Entonces, esas medicinas nos ayudan, nos sirven bastante. El método de vida o el modo de vida preventivo, consciente, nos sirve mejor todavía, pero más nos sirve es el despertar. Y ahí ya entramos en el laberinto de lo espiritual. El laberinto de lo espiritual no se trata de solamente ejercicios y prevención y entender, sino iluminarse. Iluminación significa un alineamiento de todos los vórtices o chakras, de todos los meridianos que corren, de las capas áuricas que nos rodean, de los tejidos constitutivos. Ahí entramos en detalles de Ayurveda, entramos en detalles del yoga, de la metafísica, de la medicina china, etcétera. Es mucho trabajo técnico, es una manera más sistematizada para ir regulando la energía. Y hay una manera más trascendente, más cuántica, como salto cuántico, es abrir el corazón, por ejemplo. Entonces uno puede hacer salto cuántico a través de esa actitud. Uno está muy atento a cambios repentinos. Igual uno tiene que trabajar sistemáticamente, pero gracias a la bendición de un maestro, gracias a una zona muy energética, un ritual muy energético también, un maestro muy energético, uno podría hacer un salto cuántico no previsto, al menos en un círculo del destino, que hay que trabajar sistemáticamente. Entonces, un sabio tiene que estar disponible en ambos métodos, el método sistemático y el método de apertura cuántica, ya sea por amor, por fluidez o por sabiduría. Son tres caminos generales que se trabaja tradicionalmente. Entonces ahí estas medicinas nos sirven bastante y nos pueden ayudar en resolver algunos problemas que de otra manera difícil resolver. Bien, en nuestro sistema hace muchos años, en diferentes países, diferentes ciudades, diferentes circunstancias, hemos probado diferentes técnicas también, aparte de aprender y crecer siempre, porque no tenemos toda la verdad. Entonces, realmente hay métodos que son muy buenos, muy eficientes, muy excelentes y lo, los recomendamos e incluso los incorporamos en nuestro sistema como para nosotros, de muchos años de práctica, el sistema de biodanza, el sistema de Osho, el sistema de contacto de improvisación, el yoga holístico, no ciertos estilos específicos,
El tai chi holístico, también yoga holístico, tai chi holístico, incluyen la parte activa, incluyen la parte pasiva. La parte pasiva significa posturas, eh, movimiento cámara lenta, meditación en movimiento, pero la parte activa del tai chi, por ejemplo, es el juego marcial, que algunos lo desarrollan en artes marciales, combate, todo eso que es medio aberrante para nosotros. Podría ser para defensa personal, pero en forma más redonda, fluida, como el aikido, como capoeira angola, puede ser. Y el yoga activo es a través de la danza, y no solamente la danza hindú típica y su paralela, que es la danza china, también hay diferentes danzas orientales, danzas llenas de expresión, afrodance. También aquí viene la línea de danzas circulares y danzas de paso universal, etcétera. El panorama es muy amplio. Pero sí, las técnicas, las dinámicas activas de Osho y la biodanza, especialmente biodanza chamánica, que hemos hecho muchos años, y contacto de improvisación, que es una combinación entre danza contemporánea y aikido, una explosión. Entonces, mucha gente en pocas clases, incluso en una clase, una vivencia, porque es un viaje, lo consideran, lo hacen con mucha dedicación, mucha profundidad. Entonces, a veces basta para que una persona encienda el foco, se le cae la teja, empieza a reordenar su, eh, su componente energético incluso, aunque esas disciplinas muchas veces no hablan de lo energético, pero es así. Nosotros trabajamos la parte profunda en esas disciplinas. Es como decir, yo lo defino. Apareció últimamente, en los últimos años, una tendencia, se llama mindfulness, significa conciencia plena. Viene del budismo, viene del budismo zen, del vipassana, etcétera. Pero de todas maneras es a través de tomar conciencia en la vida diaria lo más posible 24 horas, una persona puede lograr esa iluminación, esa alineación, ese entendimiento trascendente. También aparece recién otra tendencia, pero en vez de basarse en la cabeza trascendente, obviamente con los arquetipos, la mente superior y la mente intermedia, la inteligencia emocional, se llama heartfulness. Heart es corazón, entonces conciencia de corazón o plenitud desde corazón, devoción prácticamente, porque antiguamente había esa tendencia devocional, bhakti yoga, o otras tendencias en China también, en países árabes tendencias sufi. Entonces había esto, pero heartfulness es la modernización de esas tendencias antiguas. Y yo logré otra tendencia observando contacto de improvisación, que es una técnica muy revolucionaria también. Entonces ahí se llama bodyfulness, es conciencia corporal, sensación plena. Entonces es conectarse con el instinto, pero el instinto trabajado, el instinto fino, el instinto sutil, no el instinto animal en nosotros, porque nosotros tenemos tres capas o tres niveles en general. Tenemos el animal en nosotros, lo instintivo, tenemos lo divino en nosotros arriba, porque tenemos genética extraterrestre también. Y tenemos lo humano intermedio, que no tienen ni los extraterrestres ni los animales. Tenemos sentimientos especiales y podemos plasmarlos en acciones, en abrazos, en amor, en afectividad, etcétera. Entonces, a través de esas tres cosas podemos trabajar. Entonces, bodyfulness es el trabajo físico, es la creatividad, es la vitalidad, como líneas de biodanza, pero en acción, en contacto completo, contacto pleno consigo mismo, con el suelo, con la pared, etcétera, y con los demás. Puede ser con una persona, con dos, con varias personas. Y eso se llama en contacto de improvisación o contact, se llama jam. Jam es como mermelada, todos juntos, juntos y revueltos. Tanto que caen en trance, pueden estar horas y horas. Los jams que hacen, eh, que puede ser derivada de la palabra de jazz after midnight, jam, se hacen por 36 horas, por ejemplo. Entonces hacen y sin música específica, porque ellos no creen en un ritmo que norma las cosas. Entonces ahí a través de esos jams,
trascendentes pueden estar haciendo, hay un grupo afuera y hay un grupo adentro y se relevan, entonces pueden hacer y hacer y hacer y caen en trance, en poco tiempo uno cae en trance y descubre que realmente el bodyfulness, que no sé si hay esa definición, la encontré en internet, es una vía muy válida, es como el tantrismo, como el taoísmo, que trabaja la sexualidad, trabaja los rituales, trabaja las danzas, las artes marciales, etcétera, y es muy válido, pero contacto de improvisación, que eso no había en la historia, no hay de esta manera haciéndolo, sin hablar de la parte tántrica o taoísta sexual, pero eso es lo que hacen actualmente los artistas en muchas escuelas de teatro, practican contact o contacto de improvisación, entonces es realmente impresionante el efecto. Cambia el semblante de la persona y demuestra cómo es el instinto animal en nosotros cultivado. Cuando hay esa cultivación, una persona eh, vuelve divina. Entonces el animal vuelve un animal celestial. Se dice en los anales de la historia védica, en Srimad Bhagavatam, que allá los animales, hasta las plantas, son conscientes. Hay plantas que caminan, que vuelan, los animales, como dibujos animados, caminan y vuelan. Seguramente en Walt Disney y Hollywood y todo eso, cuando hacen algunas películas, ellos lo sacan de alguna cosa mitológica, le dan algún matiz, etcétera, pero los Vedas antiguos siempre describían que existía eso, que en planos celestiales los animales pueden hablar, quizás no hablan como nosotros, pero pueden comunicarse de alguna manera, y lo mismo las plantas. Son dos reinos que nos acompañan, como nosotros el reino hominal o los humanos, y encima de nosotros todavía hay el reino dévico, el reino de los devas, de los semidioses, mejor dicho, no dioses, porque la divinidad se divide en tres, es el componente de la triunidad, ese es diferente. Entonces son cinco reinos. El reino más bajo es el reino celular, lo que a veces se confunde con el reino mineral, que es otra línea en el huevo de la creación védico, que incluye los cinco elementos inorgánicos. En cambio, esos cinco reinos son orgánicos y a través del contacto de improvisación, a través de la biodanza chamánica, la línea de la vitalidad, la creatividad, entonces se puede conectar con la parte celular, con los instintos y mostrar que se puede trabajarlos en forma fina, en forma más fluida, en forma consciente, y eso podría provocar un salto cuántico. Las personas que saben de esas técnicas y se conectan y van hacia allá, caen en trance. Es como genera fácilmente oxitocinas, endorfinas, serotoninas y dopaminas, las cuatro hormonas de la felicidad a través de esas. No se genera así gratuitamente. Algunos lo hacen muy bien como biodanza, algunos lo hacen muy bien como Osho, que más individual, biodanza más en pareja y en grupo, pero el contacto de improvisación individual, en pareja, en grupo, funciona igual y te muestra que el cuerpo, cuando la parte celular, cuando está bien trabajado, podría llegar a un trance, a una iluminación. Iluminación son diferentes etapas de iluminación, pero al menos hay la primera iluminación. Uno ya abre primero la ventana y cuando sabe abrir la ventana ya tiene la técnica indicada, ya sea una técnica psicofísica como lo que hablamos o técnica vivencial, puede ser una actitud, algún lugar, algún ritual, etcétera, un maestro, la cercanía de una persona santa, por decir, entonces ahí una persona ya tiene fácilmente la entrada a ese nuevo mundo, al mundo mágico. Por eso se llama Dvija, nacido dos veces. Significa nació al alma, nació al ser, al maestro interno, etcétera. Bien, ahí estamos con Jazmín, a ver si podemos conectarnos con Jazmín y compartir con ella, transmitir con Jazmín. Estábamos hablando de diferentes técnicas de iluminación. Hola, Jazmín. Ahora sí. Hola, ¿ahora sí? Sí, 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 Ya. sí, sí. Bueno, el
se está despierto, pero está portándose bien. Ya, es que tiene un hijo de ¿cuántos años tiene tu hijo? 2 años y medio, un poquito más. Toma, Ya, Klaus, tu leche. ya, entonces las Está personas que dibujando. tienen un hijo y que están cuidando al hijo no es fácil que se dispongan para una entrevista de ese tipo, pero hay que ser flexible. A ver si me deja. Ah, Ajá, está tomando la leche, vaca. Ya. ¿Qué te iba a decir yo? Eh, Mira, justo me llamó mucho la atención que hablaras de tu amiga de la gemoterapia, la ya, Jessica, ya, de Santiago, porque sí, porque justo me acordé que en el libro que había recomendado la otra vez, la Ayurveda, Ayurveda, se ve al revés, la ciencia de curarse uno mismo, de la así es. editorial Pax. Ah, se ve al revés el título. Sí, sí. Mucha, tendría que tener un espejo para que se viera bien. Ya, Justo ellos también hablan de la terapia con gemas. con Y son gemas, cosas bastante... con gemas y con metales. Porque va Claro, junto. Por ejemplo, dice, el anillo tiene la parte metálica y tiene la parte de la gema. Entonces va claro, junto y ellos tienen reglas para ponerlo en qué dedo, en qué mano, en qué parte significa, puede ser un collar, un arete, un anillo, una pulsera. Es toda una ciencia. es toda una ciencia. De hecho, que te iba a decir que, por ejemplo, todos los metales preciosos y las piedras preciosas, bueno, no solamente las piedras preciosas, sino que varias piedras tienen propiedades curativas y son Ujú, para ciertas cosas, afecciones. Por ejemplo, aquí en el libro dice que el oro sirve para los nervios, para mejorar la memoria y la inteligencia, que fortalece los músculos del corazón y que incrementa el vigor. Y también se habla del agua de oro, de remojar un poco de oro, eh, dice un ornamento de oro en medio litro de agua y hiérvalo hasta que se evapore la mitad. ujú. Y la energía electrónica del oro se pasará al agua durante este proceso. Se puede tomar una cucharadita de agua 2 o 3 veces al día. Eso lo encontré genial. Y Sí, que tiene propiedades calientes, que en ya. exceso puede provocar urticaria. Hay gente que tiene alergia al oro, por eso no pueden poner collar de oro o anillo de oro, entonces tienen que buscar otros de los 7 metales, especialmente la plata, plata, cobre, etcétera. En la India, algunas personas entendidas en Ayurveda hacen algunos dulces o confecciones con oro, oro y plata, comen oro y plata. Yo cuando tenía necesidad de hacer medicina ayurvédica tomaba una pócima que tiene el oro también con esa receta, oro y diamante. Tiene nombre que no me... Kodochi. Entonces yo tomaba diariamente como parte de la curación porque parece que nuestro cuerpo, que se compone de minerales, asimila ciertos minerales y también ayuda a la sanación rápida. Ahora los extraterrestres hablan de oro monocoloidal, también plata monocoloidal. Ellos hacen la esencia del oro, como en la India hacen la esencia de la mantequilla, es el ghee. Ellos hacen la esencia del oro y parece eso alarga la vida. La longevidad es tomar el concentrado del oro. Muy interesante. Entonces, poniendo el oro en el cuerpo, algo pasa también, no es solamente tomándolo, que es algo muy raro para occidentales. Sí. Ujú, Eh, y dice también otra cosa que para las personas que usamos gemas, o por ejemplo, en mi caso, que uso en este caso una medalla de San Benito, por ujú, creencia de uno, ¿no? Y tengo otro que es un cuarzo, que está ujú, en plata, en un collar de plata, ujú, con una amatista. Y la amatista se dice que es para proteger y que no se tiene que mostrar. Y el cuarzo, que también es una energía que amplifica y que algunas personas yo he sabido de que se les incluso ha roto la piedra o se les pone negra. Y ujú, eso no es un buen síntoma, ujú. no es un buen indicio, digamos, Ah, de la persona, de las energías de la persona. ujú. Eh, Dice, por ejemplo, también que estas gemas se pueden limpiar o se pueden purificar poniéndolas en agua con sal durante 2 días. Ujú. Y
que a través de las vibraciones positivas y negativas las gemas dan y quitan energía, activan los centros de energía del cuerpo y ayudan a desarrollar la sensibilidad. Ujú, También hay algunas gemas que se consideran acá en el libro según los meses de nacimiento. ujú. Por ejemplo, una cara es abril, las personas que nacen en abril, el diamante, un poco caro, pero por ejemplo, Ayurveda recomienda los diamantes para las personas que nacen en abril. Ajá. Y, y por ejemplo, para atraer algunas energías, para atraer la creatividad, se recomienda la hematita y la perla. Ajá. Para la protección en general, el lápiz linkis y el berilo. Merino. Para proteger de la ira, la perla y el ópalo. Ujú, Para las curaciones, amatista, hematita y perla. ujú. Y es muy interesante lo que dice en verdad, porque también habla, no me acuerdo en qué otra parte, dice que los metales son todas formas de energía que son simplemente manifestaciones externas de la energía, del prana, de la fuerza vital, que fluye de la energía universal, y que estos metales puros emiten una luz astral que contrarresta las fuerzas negativas de los planetas. Ujú. Son cosas que he subrayado de lo que he estudiado de acá del libro. Ya, hablando de diamante, en realidad la alquimia se resume en transmutar el carbón en diamante, pasando por el silicio, transmutar el plomo en oro, pasando por el cobre. Entonces son 7 metales, 7 piedras o 7 colores, 7 chakras, 7 niveles, etcétera. Entonces es todo un trabajo no solamente con la materia externa que estás hablando, sino también la materia interna. Una persona tiene que estar meditando, tiene que trabajar alguna disciplina para ir con esas joyas que está usando. Entonces, si una persona común usa eso, algún efecto obviamente hay en el nivel físico, pero si una persona usa esto y medita, hace trabajo energético, entonces el efecto es mucho mayor de esas joyas con los metales correspondientes, en qué dedo, qué duración se puede usarla. Por eso los antiguos en grabados importantes ves que tienen hombres y mujeres, no solamente mujeres, tienen aretes, tienen pulseras en diferentes partes del cuerpo, tienen anillos, a veces tienen varios anillos también, y no pone al azar porque le gusta o para aparentar, sino porque consulta a los sabios y hay ciencias, como en la India hay ciencia ayurvédica que norma eso, en China también tiene otra variante, en los países árabes también tiene otra variante, etcétera. No es casual. Todos los magnates de todo el mundo antiguo usaban joyas. Con metales, obviamente, porque joya solita no se puede usar, tiene que acompañar con algún metal. Es curioso. Ah, Es simbiosis. claro. Ujú. Bueno, también hay un documental sobre Ayurveda que está en YouTube, que se llama Ayurveda, el arte de vivir. Y ahí Ya. también me acuerdo que en una parte aparece este médico ayurvédico que mezcla mercurio Ujú. con otros elementos en una cantidad precisa y se Ujú. lo traga. Ujú. Y eso, si lo hace de manera incorrecta, la persona se muere. Sí, eso, los chinos también buscaban la piedra filosofal, buscaban la inmortalidad, haciendo pócimos, etcétera, y muchos mueren porque están experimentando sin saber. Y al final la sabiduría del yoga, del tantra, del taoísmo, al final habla que sí hay cosas físicas, pero es más el trabajo conciencial, el trabajo energético, no tanto físico. Mm, Bueno, y yo mucho más de gemoterapia me hubiese gustado mucho escuchar a Jessica hablar sobre la gemoterapia, porque Puedes las leer, piedras de hecho sí dijo tienen, y los algo, colores también sí, tienen dijo, sí, de hecho, a ver, lea. acá que la amatista protege, es transmutadora calmante, transmutadora de energía en amor, protectora y limpiadora. Bloquea las energías negativas y proporciona tranquilidad, enfoque, concentración. Ayuda a dormir bien, disipa
las emociones de baja vibración. Así es. Amatista tiene el color casi violeta, entonces esa es la piedra de los obispos. Sí, por eso muchos de alto rango y El color de los espiritual, obispo, claro. no solamente políticos, sino espirituales, es algo religioso, usan amatista, es algo especial, tiene color púrpura. Es que yo sé también que el color violeta ayuda a las percepciones extrasensoriales, para las personas que son sensibles a, como Jessica decías tú, que eh, a, ¿cómo decírtelo? Al sexto sentido, Ujú. que son más sensibles en el sexto sentido, digamos. Bien, en realidad hay gente sensible a todo, entonces hay que ver, es algo relativo, hay que leer las letras chicas porque siempre se escribe, se describe recetas, se describe técnicas, etcétera, pero cuando uno tiene algún caso especial sensible, tiene que leer otras indicaciones, es como en las recetas médicas, uno lee lo general, ah, qué bien, pero después ve las contraindicaciones y con letras chicas Sí, entonces uno se da cuenta y empieza a cuidar más. Dice algo más la Jessie. sí, dice Citrino. que el mercurio es el único mineral que no necesita el cuerpo. Eso es contrario a la Ayurveda, porque Mm, como te decía ahí en el video de Ayurveda, el arte de vivir, el mm, tipo consume un pedazo de mercurio mezclado con no me acuerdo qué otra cosa y se lo traga. así es. Ahora dice que el citrino es limpiador y regenerador, Mm, ayuda a la creatividad, energía solar, también está relacionado con la energía solar, es mm, energizante y protege el aura, alinea los cuerpos sutiles, abundancia, trae la abundancia, aporta alegría, eleva la autoestima, mejora la motivación, ayuda al vaso y es digestivo. mm, Y que el anillo papal es de amatista, está mm, hecho como símbolo de báculo de amatista, entregado a los primeros seguidores de Jesús. Mira qué bonito. mm. Qué bien. Y yo justo te quería hablar de otra cosa, porque eso es como la información, y creo que por lo menos que yo manejo más relevante sobre gemas y piedras preciosas, digamos, y metales preciosos. Ya. Eh, Quería hablarte un poquitito porque justo encontré el documento que lo tengo acá en mi Instagram, que está abierto ahora para que las personas que puedan buscar. Hay un posteo que dice flúor es veneno, y sale una calavera con unos huesos cruzados. Ujú, Y releí una parte de el archivo el estudio que es de hecho un paper, ujú, que acá hay varias personas que son capísimas en el tema. Hay un ingeniero civil industrial, hay un médico cirujano magíster en epidemiología clínica, ciencias biológicas, hay un químico en ciencias, biólogo magíster en bioquímica, médico cirujano, varias personas que son, digamos, respetables a nivel de estudio, ¿no? ujú. Y este paper dice que habla del agua y del flúor precisamente en el agua. Sería un tema igual importante hablar un poquito del agua que estamos consumiendo, porque acá en Chile es obligatorio el consumo involuntario de agua con flúor, que no es necesario para el organismo. Menos El en flúor se encuentra de Concepción. forma natural en la naturaleza, Parece que pero no es necesario, en Concepción ganaron un juicio al Estado hace varios años y excepto en Concepción. no ponen flúor. Ujú, Excepto en Concepción. ujú. Eso es interesante saberlo de Concepción, pero Eh, aquí, por ejemplo, hay un gráfico de algunos países que dice que Chile tiene miligramos por flúor por litro. En Chile tiene 1,5, Brasil 1,5, Uruguay 0, Bolivia 1,5, Colombia 1,5, Ecuador 1,7, Argentina de 0,8 a 1,7. Estos son cifras de la OMS. Y hay otros países, por ejemplo, eh, ¿dónde está? Alemania, 0%, Francia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Austria, 0 flúor, países desarrollados. También Uruguay. Luxemburgo, Uruguay no hay. Uruguay también. No Interesante. hay flúor en el agua. Wow. En Suiza, en Suecia, en Noruega, en Holanda y en Luxemburgo tampoco hay flúor en el agua.
En Ujú. Irlanda de 0,6 a 0,8, en Inglaterra 1,5, en España 1,5. Y hubieron estudios que, como te decía la otra vez, hubieron casos de niños que el agua tenía 4,0 miligramos por litro de flúor y produjo casos de deficiencia mental, de retraso mental en niños. Eso Ujú. es súper grave. Y dice acá que no es favorable ni siquiera para los dientes, que es por todo lo contrario, es desfavorable para el organismo y que se asocia con problemas óseos. Dice que la fluoración del agua potable en Chile obliga a los ciudadanos al consumo involuntario de un químico que no necesariamente requieren. Por décadas, la mayoría de la población chilena ha sido sobreexpuesta a este elemento potencialmente no inocuo para la salud, transgrediendo las garantías constitucionales. Y aparte tiene efectos neurológicos, efectos endocrinos, efectos dermatológicos y IP está relacionado con el hipotiroidismo, alteraciones neurológicas, etcétera. Bueno, ahí está el archivo que está en uno de mis posts, por si quieren ir a leerlo. Es corto, Ya, es bastante corto y es bastante claro, es fácil de leer ya, y tiene muchas referencias. ya. Hay un dato interesante en Chile. Hasta Concepción, casi la mitad de Chile tiene aguas duras. Y de Concepción para el sur tiene aguas más ligeras por la constitución, la conformación de la parte geográfica, por la topografía, etcétera. No sé cómo explicarlo. Entonces, desde Concepción para el sur también las aguas son mejores, de mejor calidad, si hablamos de esa agua. Ahora, si le echan otros Mira, materiales como cloro y eso no es bueno, hay que ir sacándolo. Hay diferentes filtros ahora en el mercado que pueden sacar, incluso hasta el flúor, que no es fácil sacarlo, se puede, pero muy difícil sacarlo. Pero pueden sacar el cloro, pueden sacar muchos otros materiales que le ponen para preservarlo. En realidad el agua, como pasa por diferentes lugares subterráneos, no ve el sol, por lo que cuando uno tiene que tomar agua, aparte de filtrarla, tiene que sí, planificar, airear el agua y ponerla bajo el sol, especialmente en botellas de color azul, por ejemplo. Entonces tiene que recibir el sol que no ha tenido esa agua y tiene que tener el aire que tampoco tuvo, porque en esos depósitos gigantes de agua no fluye el agua como debería. No es como un manantial que está siempre con aire. Está aireando y asoleando. Entonces hay que hacer eso. En Ayurveda insiste en hacer eso y insiste en poner una monedita de cobre, quizás alguna gema, que puede ser, no me acuerdo qué gema, se pone por varias horas o por una noche. Entonces el agua adquiere esas cualidades en forma sutil. Todo es como homeopatía o como terapia floral. Entonces la yo he visto calidad de agua cuarzos. es diferente. Mira, Ujú, yo he visto cuarzos en el agua. ujú. Bien, uno puede hacer Y ese procedimiento solo, hay que ir aprendiendo o experimentando. Cualquier cobre, dicen, moneda de cobre limpia obviamente y algún cuarzo. Para empezar, eso hace bien, ponerlo en la noche. mira, aquí Jessica también habla de el lapislázuli, que está relacionado con el chakra de la garganta y el tercer ojo. Potencia el trabajo con los sueños, facilita los viajes espirituales, elimina el estrés, ayuda a sentirse en paz, es protectora, armoniza los niveles físicos. Que el cuarzo rutilado, dice, es sanador, ilumina el alma, limpia y energiza el aura, ayuda a canalizar viajes astrales, visión psíquica, contacto con guías espirituales, filtra energías negativas, confronta aspectos, tiene que ver, y aquí dice que el flúor también, dice que si se absorbe con demasiada frecuencia puede provocar caries, osteoporosis y daños en los riñones, huesos, nervios y músculos. Por supuesto que las intrusias liberan la forma gaseosa del flúor. Este gas es muy
tiene que ser venenoso, me imagino. Incluso puede Eso ser es radioactivo. significativo. Radioactivo, Y dicen. que el agua absorbe todas las vibraciones, por supuesto. Ujú. Como dice Michio Masuro Moto, Ajá. se puede hacer elixires con todos los cristales. Ya. Eso sería interesante saber cómo hacer esos elixires con los cristales. Yo qué más les puedo decir un poquito de los últimos minutos que quedan. No alcancé a hablar mucho de de lo que es la Ayurveda. No alcancé a hablar mucho de lo que era la Ayurveda. Que la Ayurveda tiene... A ver, acá. 5.000 años de antigüedad más o menos. Ujú. ¿Estoy bien, Gani? Sí, Eso sí, es lo que sí, dice, sí. lo que recuerdo. Ajá. Y que es una forma de medicina que trata de entender de dónde viene la enfermedad, que no es tanto como la medicina moderna, que trata de la enfermedad cuando ya se ha manifestado. Aquí se trata de entender de dónde viene la enfermedad también según el biotipo de persona. Según la Ayurveda, existen los 3 biotipos principales que son los que, bueno, primero que el universo, todo lo que existe en el universo, tiene los elementos que son tierra, agua, fuego, aire Y éter. y el éter, Ujú. que son los 5 elementos principales que componen todo lo que existe en el universo y que esos también se manifiestan de mayor o menor cantidad en nuestro cuerpo. Entendiendo esto, se pueden clasificar 3 tipos de personas, principalmente, que tienen estos elementos en mayor cantidad. Que están los kapas, que son más tierra y agua, están Pita. los pitas, que son fuego principalmente, y están los vata, que son más aire y éter. Entonces, según tu biotipo, tú tienes que buscar en internet y hacer un test. Según tu biotipo, hay ciertos alimentos que te hacen enfermar más y tienes ciertas tendencias. Por ejemplo, una persona de capa, que es una persona que tiene más tierra y más agua, es una persona por lo general, una persona que tiene tendencia a ser más gordita. Ujú. Es una persona que tiene dientes fuertes, que tiene ojos grandes, que tiene pelo ondulado, piel pálida, que tiene muchas pestañas, que tiene labios prominentes, agujeros más grandes. En general se dice que son, por ejemplo, agujeros de la nariz, ojos grandes y atractivos, desarrollo muscular mayor, digamos, tendencia al sobrepeso, tendencia a la avaricia, Ujú. buena memoria, son más lentos también, la forma de ir al baño es un poco más gruesa y más abundante. Ujú. Y la persona, por ejemplo, de pita es una persona que de mente es un poquito más rápida que el capa. Ujú. Es una persona práctica, por ejemplo, tiene la nariz como más puntiaguda. Como tú. En cambio el capa es Como tú. sí, Tú eres como yo. tipo pita. Y la tendencia a tener la nariz roja. Ah, ya. Corazón. Por eso me decían Rudolf en el colegio. Ajá. Mm. Y somos personas, sí, yo tengo bastante de pita igual. Tienen un poquito menos pestañas, tienen tendencia a tener la piel más rojiza, tienen muy buena digestión porque tienen mucho fuego, y estas personas tienen que evitar comer picantes. Las personas enojonas de pita como yo tienen que evitar comer picantes. Así es. Son personas de contextura media, sí, que duermen no tanto como los capas. Dice, a ver, Jessica, y los que tienen más agua y fuego son los capas. Es que el biotipo, hay biotipo general, son 3, hay combinación de los 3 y hay combinación entre cada 2 y hay porcentajes. Entonces es un poco complejo decir una persona es eso nomás. Claro, pero hay una predominancia siempre de uno más que en otro. Entonces, según esa predominancia, es que tú tienes que evitar ciertos alimentos o comer ciertos alimentos que te hacen mal. Por ejemplo, una persona de pata que tiene mucho aire es una persona volátil, una persona artista, una persona que se le olvidan las cosas, que gasta las cosas fáciles, que pierde peso, que le cuesta ganar peso. Es una persona que duerme poco, que duerme cortado. Es una persona con generalmente mala memoria, o puede ser volátil. Generalmente son artistas. Muchas de las personas de
de la contextura Vata. Ujú. Y son tendencias de las personas. Y según esas tendencias, que el Klaus me quitó el libro. Vata es braditrófico y Pitta es eutrófico y Kapha es taquitrófico. Kapha es gente tipo altiplánico, más o menos. Pitta es gente tipo Vali, son líderes, son muy rápidos, todo. Y Vata es tipo tropical, de corta memoria, de todo, pero son muy buenos mensajeros, alegres y todo muy bien, más tropical. Sí, sí, eso, son muy alegres los Vata. Ajá, como tendencia. Tienen tendencia, por ejemplo, la persona de Vata tiene el pelo seco, tiene la piel seca, Ujú, tiene pocas pestañas, ujú, los huesos son muy prominentes, son más delgaditos ellos, tienen menos desarrollo muscular en general. ujú, Entonces la persona Vata, como tiene mucho aire, tiene que comer cosas como un poquito más sólidas, digamos, ujú. como para afirmar ahí. Lo contrario de Kapha, que tiene muchas flemas, tiene mucha tierra, entonces tiene que evitar, por ejemplo, el plátano lo congestiona, Ujú. así como las cosas picantes agravan a la contextura de Pitta, que es la contextura de fuego, Claro. y así las cosas muy livianas agravan a la contextura de Vata. Entonces así se van equilibrando según la alimentación. Uno busca un poquito en el libro y va también probando, siendo sensible a lo que te dice el libro y lo que es tu cuerpo también, porque hay distintos biotipos, los cuerpos son todos distintos. Es que aquí hay dos Eh, planos de los biotipos. El plano que sabemos es por el nacimiento, por la genética, por lo que dice el libro, y hay otro por lo que es, porque una persona desde la infancia pasa por epigenética. Depende de muchos factores, una persona también tiene modificaciones, además de activar el archivo de vidas anteriores, etcétera. Entonces, no es solamente lo que dice el libro, es lo único que claro, es claro. válido, que es importante. Es una buena base, por ejemplo, la carta astral, todo lo que dice por fecha de nacimiento. Pero esa es una parte. Y la segunda parte es ver lo que uno es, no lo que dice el libro nomás. Entonces hay que combinar. Sí, yo también opino lo mismo, que hay que Ujú. combinar técnicas. Sí, por ejemplo, tú, Bueno, ¿qué para signo empezar, tienes? como ¿Qué signo tienes, por ejemplo, por nacimiento? el signo normal, zodiacal común y Sí, corriente, sí, Virgo. Virgo, pero estudiando tu historial, tu infancia, todo, quizás tú no eres tan Virgo. Aparte de la influencia del ascendente y descendente, etcétera, hay que ver toda tu infancia, toda tu formación, todas las cosas que has hecho y quizás tú no obras tanto como Virgo. Es como alguien que quiere saber de Virgo y lee en periódico y dice Virgo es así, 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 así y quizás no encaja con la persona de Virgo porque no es tan simplista, es muy complejo el asunto. Hay que ver lo que es, no lo que dice el signo o la fecha de nacimiento. Bueno, que encuentro que hay varias aristas que pueden afectar un poco. Yo creo que sí debe afectar en parte los Claro. procesos de los planetas, Ujú, la posición de los planetas a nosotros como seres tan pequeñitos dentro de un universo tan grande, ujú, que, bueno, también eso, la casualidades, causalidades, en verdad, ujú, causalidades, de ujú. que por algo uno nació en cierto momento. Yo creo que sí debe afectar de alguna manera, porque también está el Kim Maya, que también lo recomiendo mucho, sobre todo para entender un poquito sobre la misión de vida, Ujú, que está en internet, se busca por el arcángel, ujú. y sale un símbolo como unas alitas de color moradito, y uno busca su fecha de nacimiento, y dice tus orígenes, tus desafíos en la vida, tus porqués, tus resonancias, con algunas notas, y tu misión de la vida, que eso también encuentro que es súper importante, tus debilidades y tus fortalezas, Claro, es como para como orientarse un tendencia, poquito como con la tendencia. vida, igual que Po- como tendencia general. Sí, pero algunos adivinos, por ejemplo, los que no son muy avanzados, te preguntan primero tu nombre para sacar la numerología, te preguntan tu fecha de nacimiento, etcétera. Entonces ya tiene un mapa. Si quizás ven las líneas de la mano para tener una idea, es el mapa, es la base. Pero si hay un canalizador avanzado, no te pregunta tu fecha de nacimiento, no te ve tu mano, no te ve tu cara. Él se sintoniza con lo que eres, tu esencia, y te va a decir otras cosas. Entonces,
yo como sé que es válido lo genético, válido lo que dicen los libros científicos orientales de sabiduría, etcétera, entonces yo creo que hay que tomar ambas en consideración para tener una conclusión pragmática. Al final uno saca su conclusión y practica lo que le sirve de todo eso, por lo más que digan los libros algo. Claro, claro. Ujú, Yo igual opino lo mismo, pero igual no te puedo negar que muchas cosas de, por ejemplo, el Kim Maya, ujú. que sí me llegan así profundo, profundamente. Sí, sí, Es sí, como, sí, eso va demasiado al hueso de lo que yo soy claro. y lo que yo pienso y lo que siento, o sea, como así en el alma. Ujú. Eh, y bueno, a ver, mm, es importante también, creo que lo que dice la Ayurveda también habla mucho de, no, no es que hable mucho, pero habla de los ayunos. Una parte incluso del panchakarma, eso me llama mucho la Las atención. cinco No sé si tú limpiezas. nos podrías decir, Cinco claro, de limpiezas. limpieza Más una de limpieza, la más práctica. el ayuno. Más el ayuno. Porque hay cinco limpiezas que es limpieza de la nariz, de la oreja, del ojo, de los estómago, de los intestinos. Más la sexta, la se llama emaciación, es la limpieza por ayuno, ya sea ayuno húmedo o ayuno seco. Depende del biotipo, uno hace la duración del ayuno. Pero algo hay que hacer, sí, como la vacación. Tenemos 2 minutos más para que se corte la transmisión Ya. por Instagram. ¿Alguna conclusión podrías decir? Eh, que yo les llamaría que igual hagan un autoestudio y hay mucha información interesante, como les recomendaba el libro de acá de la Ayurveda, Ujú. Ayurveda, la ciencia de curarse uno mismo, editorial Pax, el Vasant video Lad. que está en YouTube, Vasant Lad se llama eh, el autor. bastante lat, Sí. sí, con B corta, sí, eh, y buscar el video también, que es muy interesante lo que aparece ahí en ese video de Ayurveda, la ciencia de vivir, Ujú, el arte de vivir, Ayurveda, el arte de vivir en YouTube, ujú, y instruirse un poquitito más porque hay hartas cosas que les puedan servir para entender algunos malestares que puedan tener como flemas, mal dormir, si tienen insomnio, si tienen algún problema de tipo, qué sé yo, en general de memoria sexual. La Ayurveda es un muy buen libro para sanarse uno mismo, de verdad. ujú. De verdad lo recomiendo. Y ojalá también tratar de practicar algunas cosas. Ya. Y eso. Bien, en 2 minutos se va a cortar, entonces muchas gracias por tu intervención que salvó el segundo bloque, ya que el primer bloque está dedicado a nuestra amiga Jessica Gallegos de Santiago de Chile, pero no pudo conectarse con esa tecnología de Instagram. Ojalá que pueda resolver esto. Tenemos reservados 3 semanas más con gente de diferentes partes. Tenemos la María Quinielén, que es mujer medicina mapuche, la próxima semana. La subsiguiente tenemos Karen Berton de Santiago, también nuestra colaboradora o coordinadora regional. Después tenemos con Solange Navarrete de la Unión del Sur sobre flores de Bach. Después tenemos Sonia Santillán de Tucumán, de Argentina, Centro Reiki y otras personas. Entonces ahí de a poco vamos a ir desplegando esas entrevistas. Hola Klaus. Bien, entonces los, eh, los dejamos y muchas gracias y Ya. esperamos estás sintonizada y ahí podemos ver. Te voy a dar después el contacto con la Jessie para que si quieren conversar por Ya la WhatsApp, agregué, es muy interesante. la tengo en el WhatsApp, la tengo en el Instagram. Ah, qué Ya bien, somos amigas, ¿cierto, Jessy? qué bien, qué bien, qué bien. Bien, muchas gracias y bendiciones. Bendiciones, chao, Ya nos vemos el miércoles contigo. Sí, Ya, ya, para seguir ya. la guía espiritual. Así Al pie es. del cañón, ¿ah? Con Tai Chi, con Baduan Jing, los 8 recados de seda y otras cosas que estamos recomendando. Ya. Muchas gracias. Chao. Llegar, nos Ya, vemos. chao. 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 Ah. Bien. Cerramos ahí. Nos vemos mañana a las 4 horas de la tarde, hora chilena de invierno, para
introducir una cápsula sobre el yoga holístico y a las 7 de la noche una cápsula sobre el tai chi holístico, un tema teórico en la primera media hora, después el resto práctico para los que se inscriben en el curso por vía Instagram. Muchas gracias y bendiciones.